El santo del día 18 de junio. Hoy 18 de junio la Iglesia Católica recuerda la vida de Santa Isabel de Chonau. Santa Isabel de Chonau fue una de las grandes mujeres espirituales de la Edad Media y una de las místicas más influyentes de Alemania durante el siglo XII. Su vida transcurrió en un tiempo de profunda renovación religiosa, cuando numerosos monasterios se convertían en centros de oración, cultura y reflexión teológica. Aunque no alcanzó la fama universal de algunas otras santas medievales, su testimonio dejó una huella duradera en la espiritualidad cristiana y en la tradición mística de la Iglesia. Nació alrededor del año 1129 en una familia cristiana del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde muy temprana edad fue confiada al cuidado de una comunidad religiosa para recibir educación y formación espiritual. Esta práctica era relativamente común entre las familias que deseaban ofrecer a sus hijas una sólida instrucción religiosa y la posibilidad de discernir una vocación consagrada. Isabel creció en un ambiente de silencio, oración y estudio, donde aprendió a amar profundamente las Sagradas Escrituras y la liturgia de la Iglesia. Su ingreso definitivo en la vida monástica representó el comienzo de una existencia enteramente orientada hacia Dios. En el monasterio de Chonau, perteneciente a la tradición benedictina, encontró el espacio adecuado para desarrollar una intensa vida interior. Las jornadas estaban organizadas alrededor de la oración comunitaria, la lectura espiritual y el trabajo cotidiano. Allí aprendió que la santidad no consiste únicamente en experiencias extraordinarias, sino también en la fidelidad constante a los deberes de cada día. Desde joven experimentó frecuentes enfermedades que afectaron gravemente su salud. Los relatos conservados muestran que padeció dolores físicos persistentes, periodos de debilidad extrema y diversas pruebas emocionales. Estas dificultades marcaron profundamente su existencia. Sin embargo, lejos de hundirse en la desesperación, interpretó sus sufrimientos como una oportunidad para unirse más íntimamente a Cristo crucificado. Esta actitud de aceptación y confianza se convirtió en uno de los rasgos más admirables de su espiritualidad. En medio de estas pruebas comenzaron las experiencias místicas que la harían conocida en toda Europa. Durante momentos de oración intensa afirmaba recibir visiones, locuciones interiores y revelaciones espirituales. Estas experiencias incluían encuentros con Cristo, con la Virgen María, con ángeles y con diversos santos. En ocasiones decía contemplar escenas relacionadas con la gloria celestial, el destino de las almas o los misterios de la fe cristiana. Sus contemporáneos quedaron impresionados por la profundidad de estas revelaciones y por la coherencia entre sus experiencias y su conducta ejemplar. Lo que más llamó la atención de quienes la rodeaban no fue solamente el contenido de sus visiones, sino la humildad con que las recibía. Isabel nunca se consideró una persona privilegiada ni superior a los demás. Por el contrario, manifestaba constantemente temor de equivocarse y sometía sus experiencias al discernimiento de sus superiores religiosos. Esta obediencia fortaleció la credibilidad de su testimonio y permitió que sus escritos fueran acogidos favorablemente en numerosos ambientes monásticos. Su hermano, el monje benedictino Egberto de Chonau, desempeñó una función esencial en la transmisión de su legado. Convencido de la autenticidad de sus experiencias, recopiló cuidadosamente sus relatos y los organizó en diversos libros. Gracias a este trabajo se conservaron numerosas visiones y enseñanzas que de otro modo se habrían perdido. Egberto no se limitó a actuar como escribano, también ayudó a interpretar y contextualizar muchas de las experiencias de su hermana, favoreciendo así su difusión en diferentes regiones de Europa. Las obras atribuidas a Isabel contienen abundantes enseñanzas espirituales. En ellas insiste repetidamente en la necesidad de la conversión del corazón, la práctica de la penitencia, la fidelidad a los mandamientos y la perseverancia en la oración. También subraya la importancia de la misericordia divina y del amor de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Sus escritos reflejan una profunda preocupación pastoral, pues buscan mover a los creyentes a una vida más auténticamente cristiana. Uno de los temas más frecuentes en sus revelaciones es la realidad de la vida eterna.
Isabel habla del cielo como la plenitud de la unión con Dios y describe la alegría de los santos que contemplan eternamente el rostro divino. Asimismo, reflexiona sobre la purificación de las almas y sobre la eficacia de las oraciones ofrecidas por los difuntos. Estas enseñanzas contribuyeron a fortalecer la conciencia de la comunión espiritual entre los fieles vivos y aquellos que ya habían partido de este mundo. Su devoción a la Santísima Virgen María ocupa un lugar central en toda su obra. María aparece constantemente como guía espiritual, protectora de los cristianos y modelo perfecto de santidad. Isabel veía en la Madre de Dios el ejemplo más elevado de obediencia a la voluntad divina. Muchas de sus visiones marianas tenían como finalidad enseñar virtudes concretas, especialmente la humildad, la pureza y la confianza absoluta en Dios. Esta dimensión mariana de su espiritualidad ejerció una notable influencia en la piedad medieval. La fama de Isabel se extendió rápidamente más allá de su monasterio. Monjes, religiosas y fieles laicos conocieron sus escritos y encontraron en ellos inspiración para fortalecer su vida espiritual. Aunque vivió recluida en un convento, su influencia alcanzó regiones lejanas gracias a la circulación manuscrita de sus obras. En una época en la que pocas mujeres podían ejercer influencia pública, Isabel llegó a convertirse en una voz respetada dentro de los círculos religiosos. Su vida coincidió con la de otras grandes figuras espirituales del siglo XII, como Hildegarda de Bingen. Ambas representan el extraordinario florecimiento de la espiritualidad femenina medieval y muestran cómo muchas mujeres contribuyeron al desarrollo de la teología, la mística y la vida religiosa de su tiempo. Aunque cada una siguió un camino distinto, compartieron una profunda pasión por Dios y un sincero deseo de servir a la Iglesia. En los últimos años de su vida continuó sufriendo enfermedades, pero mantuvo una notable serenidad espiritual. Sus hermanas de comunidad admiraban su paciencia, su capacidad de consolar a quienes sufrían y su constante disposición para ayudar a los demás. A pesar de sus limitaciones físicas, nunca abandonó la oración ni la búsqueda de una unión cada vez más profunda con Dios. Murió el 18 de junio de 1164. Tenía apenas unos 35 años, pero había vivido una existencia extraordinariamente fecunda desde el punto de vista espiritual. Tras su muerte, la veneración hacia su persona se difundió rápidamente. Numerosos fieles comenzaron a invocarla y a recordar sus enseñanzas. Con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente su culto e incorporó su nombre al martirologio romano, confirmando así la fama de santidad que la había acompañado desde sus últimos años de vida. Santa Isabel de Chonau sigue siendo un ejemplo luminoso para los cristianos de todos los tiempos. Su vida enseña que la verdadera grandeza nace de la humildad, que el sufrimiento puede convertirse en camino de santificación cuando se vive unido a Cristo y que la oración perseverante transforma profundamente el corazón humano. Su testimonio recuerda que Dios puede realizar grandes obras incluso a través de personas sencillas que se abandonan completamente a su voluntad. Oración. Oh Dios misericordioso, que concediste a Santa Isabel de Chonau la gracia de una profunda unión contigo y la hiciste testigo de los misterios de tu amor, concédenos por su intercesión crecer cada día en la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de las pruebas, a buscarte con sinceridad de corazón y a confiar siempre en tu providencia. Que, siguiendo el ejemplo de esta santa mujer, vivamos en humildad, obediencia y amor a tu voluntad, hasta alcanzar la alegría eterna de contemplarte en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.